Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Atención. Yamur Yüksel revela impactantes mensajes de Bar y dice Beni Rahat Bırak. ¿Qué pasó realmente entre ellos? No te vayas en los próximos segundos para descubrirlo todo. En las últimas horas, el mundo del espectáculo turco ha estallado con la filtración inesperada de mensajes privados entre Yamur Yüksel y Bar, quien hasta hace poco era visto como un hombre discreto y reservado. Todo comenzó cuando Yamur, visiblemente alterada, decidió hacer públicos algunos de los mensajes que Bar le había enviado durante las últimas semanas. En esos textos, Bar insistía en retomar una comunicación con ella, a pesar de que Yamur había dejado claro que no deseaba continuar ningún tipo de contacto. Yamur sorprendió a todos al publicar en sus redes un mensaje contundente, Ark Sabun Kalmad, Beni Rahat Bırak Bar. Con esta frase, desató la bomba mediática, dejando ver que llevaba un tiempo soportando insistencias y presiones que ya no podía tolerar. Entre los mensajes filtrados se podían leer frases como, Sadece seni görmek istiyorum bir sans da haber, lo que reveló que Bar intentaba retomar una relación sentimental o, al menos, una cercanía que Yamur no estaba dispuesta a aceptar. Una fuente cercana a Yamur declaró que la joven actriz estaba cansada de las actitudes posesivas de Bar y que había intentado resolver todo de forma privada. Sin embargo, ante la insistencia, optó por exponer la situación para protegerse. En medio de la polémica, Bar no tardó en reaccionar. En un breve comunicado, negó que tuviera malas intenciones y dijo, Sadece konuşmak istedim, Jane Lanlan. Pero las pruebas que compartió Yamur parecían hablar por sí solas. Los seguidores de Yamur no tardaron en enviarle mensajes de apoyo, felicitándola por su valentía y su decisión de no permitir que la acosaran emocionalmente. Comentarios como Seninleyis Yamur y Doru Yapn inundaron sus publicaciones, reforzando que muchas mujeres se sintieron identificadas con su experiencia. Incluso hubo quienes señalaron que esta denuncia pública era un ejemplo para todas aquellas que viven situaciones similares. En los mensajes que Yamur compartió, se podía leer claramente cómo Bar pasaba de la dulzura a la presión emocional. Benimle olmazan kimseyle olamazm fue uno de los textos más comentados, que generó indignación entre la audiencia. Frente a esto, Yamur respondió con firmeza, Bar, bu dediklerim beni korkutmuyor. Esa frase, tan directa y valiente, provocó un gran aplauso virtual entre sus seguidores. Algunos expertos en temas de relaciones han opinado que este tipo de actitudes no deberían ser normalizadas y que las mujeres tienen todo el derecho a poner límites sin miedo. El hecho de que Yamur haya decidido exponer estos mensajes refuerza la idea de que ninguna mujer debería sentirse obligada a continuar una relación solo por presión o manipulación emocional. Mientras tanto, Bar, tras recibir duras críticas, volvió a hablar ante los medios y pidió disculpas públicamente diciendo, Amak zarar vermek değildi. Sin embargo, muchos consideraron insuficientes sus palabras, especialmente al conocer el contexto de los mensajes que Yamur mostró. Ella, por su parte, se mostró tranquila y segura de su decisión de hablar, dejando claro que no piensa volver atrás. Bundan sonra kendimi korumak için her şeyi yapacağım, afirmó en una transmisión en vivo. Este conflicto ha despertado un intenso debate en redes sociales sobre los límites del amor y la obsesión. ¿Hasta qué punto se puede insistir en retomar una relación sin caer en acoso? ¿Cuándo se convierte en una amenaza? Las seguidoras de Yamur, especialmente mujeres jóvenes, han compartido sus propias historias y muchas coinciden en que situaciones como estas son más comunes de lo que se piensa. Algunos comentarios de mujeres anónimas decían, Ben de ainseyi ya mo korkmamak için guklu olmalıyız. Esto demuestra el gran impacto social que tuvo la valentía de Yamur al denunciar públicamente lo que estaba viviendo. Sin duda, su caso ha encendido la alerta en muchas otras mujeres que, al sentirse identificadas, ahora piensan que no están solas.
En un nuevo capítulo de este drama, se filtraron también audios donde Bar insistía con frases como «Bir kere Goruselim», «Sonraistersen sil beni», mostrando claramente que no aceptaba el límite que Yağmur había puesto. En respuesta, ella simplemente contestó, «Hayır Bar, bu son. An la ark». Estas frases, tan sencillas pero contundentes, se convirtieron en tendencia en redes, generando toda una ola de solidaridad femenina. Muchos periodistas de espectáculos intentaron contactar con la familia de Bar para conocer su versión, pero hasta el momento nadie ha querido pronunciarse. Al parecer, la presión mediática ha sido tan fuerte que Bar ha preferido retirarse temporalmente de las redes sociales, luego de cerrar sus perfiles en varias plataformas para evitar más ataques y comentarios negativos. La situación de Yağmur, sin embargo, ha cambiado de forma positiva. Ha recibido invitaciones para participar en programas donde se hablará sobre el empoderamiento femenino y la lucha contra la violencia psicológica, temas que ahora la tocan muy de cerca. Ella misma ha comentado, «Kadınlar birbirine destek olursa, kimse bizi susturamaz». Esta frase se viralizó inmediatamente, generando millones de reacciones y siendo compartida por mujeres de todo el país. Mientras tanto, la prensa turca sigue buscando nuevos detalles de esta historia. Algunas fuentes anónimas aseguran que Bar aún intenta contactar con personas cercanas a Yağmur para enviarle mensajes indirectos, pero ella ha pedido expresamente que nadie le pase información sobre su vida privada. Ayatngeri Almakis-Tiyorum declaró, dando a entender que quiere reconstruir su tranquilidad y su rutina sin tener que preocuparse por mensajes no deseados. En plataformas como Instagram y TikTok, se multiplicaron los videos de apoyo para Yağmur, con mujeres compartiendo sus experiencias y recomendando no tolerar ningún tipo de presión o acoso. Esta ola de solidaridad ha fortalecido su imagen y la ha convertido, sin proponérselo, en un símbolo de resistencia frente a relaciones tóxicas. Algunos fanáticos de Bar, sin embargo, continúan defendiéndolo, asegurando que todo se trata de un malentendido y que Yağmur habría exagerado la situación. Sin embargo, la mayoría del público parece inclinarse a creer en la versión de Yağmur, especialmente al ver las capturas de pantalla y audios que ella misma difundió. La credibilidad de Bar quedó fuertemente dañada, y su entorno cercano parece estar muy afectado por el impacto de la polémica. De momento, Yağmur no ha retirado ninguna de las publicaciones ni tiene intención de hacerlo. De hecho, ha comentado, «Bu benim hikayem ve kimse beni susturamaz», reafirmando su decisión de contar su verdad sin filtros. Este tipo de declaraciones han resonado con fuerza en toda la comunidad femenina, generando apoyo masivo y un sentimiento de hermandad. Con esta situación en pleno desarrollo, queda por ver si Bar volverá a intentar limpiar su imagen o si finalmente aceptará el fin de cualquier vínculo con Yağmur. Lo que está claro es que la joven actriz no piensa dar un paso atrás. Ella misma concluyó su última publicación con una frase que impactó a todos, «Ben artık kendi misin ya ayakam». Queridas seguidoras, ¿ustedes qué opinan de esta historia? ¿Han vivido algo parecido? Cuéntenmelo en los comentarios y no olviden suscribirse al canal para no perderse ninguna actualización de este caso tan sorprendente. Nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y recuerden que ninguna mujer está sola.